Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Llegó el día. En una jornada no apta para cardíacos, se deshizo el nudo que empezó a hilarse hace casi 2 meses. Porque esta historia empezó, al menos la fase final, empezó el 6 y el 7 de septiembre y estamos ya quemando los últimos días de octubre, así que ha sido esta última fase del proceso, ha durado prácticamente 2 meses exactos. Lo hizo curiosamente en el mismo sitio donde había empezado todo, en el Parlamento de Cataluña, y con un desarrollo y un desenlace asombrosamente parecidos. El gobierno autonómico, el de Carles Puigdemont, llevó en la orden del día la proclamación de la República Catalana, así es como se llama formalmente, en forma de Estado. Ojo, esto más comúnmente es conocido como DUI, era conocido como DUI hasta ayer, ya se ha proclamado. La DUI es un acrónimo que hasta hace 2 meses no sabíamos dar razón de él, pero que hoy casi cualquier español lo sabe descifrar en forma de declaración unilateral de independencia, que es la que se produjo exactamente ayer. Sucedió lo mismo porque los letrados del Parlamento le advirtieron a la presidenta Carme Forcadell que eso era ilegal hacerlo, pero lo hicieron igualmente. Así que, bien, tras como pasó en septiembre, tras un debate breve, bastante más breve de lo que fueron estos debates de septiembre, pues se aprobó esta declaración unilateral de independencia con medio parlamento fuera del hemiciclo. Una fotografía muy extraordinariamente similar a la de hace 2 meses. En Madrid, entre tanto, el Senado daba luz verde a esa misma hora a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Rajoy se apresuró a informar en qué consistía y se lo llevó al BOE. Al menos se llevó al BOE las primeras disposiciones. Como dijo Cristo en la cruz, consumatum est. Todo está cumplido. Os decía ayer que hoy tocaba contraplano y tocaba contraplano porque es sábado, pero bueno, no tenía yo ni idea que iba a suceder esto justo el viernes. A ver, sabía que se había convocado un pleno en el Parlamento de Cataluña, sabía también que iba a aplicarse el 155, lo que no sabía es que en el pleno iban a declarar la DUI. Y me diréis, ¿cómo no lo habías previsto? Bueno, pues porque a la tercera va la vencida, pues ayer a la tercera vez había tenido 3 oportunidades Puigdemont de hacerlo y se veía que no se decidía, no estaba convencido del todo, así que ayer se lo relajó al Parlamento. Era una posibilidad que cabía observar, pero también existía la posibilidad de que no sucediese absolutamente nada, como no ha sucedido a lo largo del último mes. Pensé que, o creía, como creo que buena parte de los españoles, que estos pensaban seguir dando vueltas a la rueda todo el tiempo que hiciese falta. Así que he tenido que desplazar, como se dice en el lenguaje mediático, se ha caído el contraplano de hoy, pero no os preocupéis porque se levantará la próxima semana, así que sábados tenemos más que longaniza y en cambio cosas como la de ayer en Barcelona solo suceden una vez cada cierto tiempo. Espero que sea una vez cada muchísimo tiempo porque no me apetece volver a vivir una historia tan desagradable como esta que estamos viviendo en Cataluña desde principios de septiembre. Bien, metiéndonos ya en harina en este tema, no voy a entrar en detalles de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, porque bueno, todos más o menos lo sabemos. Ayer no se habló de otra cosa en prácticamente todo el día. Fue literalmente un monotema. Si echáis un vistazo hoy al periódico y día 28 al periódico, veréis que no se lleva a otro asunto. Lo mismo en televisión, en internet y donde vayáis, en los boletines de la radio. Es el tema del día, de la semana, bueno, y de los últimos 2 meses. En concreto, ayer se informó muchísimo, hoy se sigue haciendo, así que no quiero entrar a todos los detalles, porque además estos 2 últimos días han sido un poco de locos. Vamos a mirarlo un poco desde arriba, intentando tomar visión de conjunto. A fin de cuentas, La Contracrónica es ese programa que empieza donde los otros acaban. Pues bien, ya que han terminado los demás, vamos a empezar el nuestro y vamos a hacerlo elevándonos como si estuviésemos en un helicóptero, viendo qué es lo que ha pasado, en concreto los 2-3 últimos días en los que he evitado, a propósito, hablar de Cataluña, pensando que bueno, tendría su desenlace, si no era este viernes, pues sería la semana que viene. Si nos vamos al tema de ayer, ¿por qué pasó lo que pasó? Pues la verdad es que
y nos abstraemos un poco y lo tomamos con frialdad. Y en el programa me gusta siempre tratar los asuntos con frialdad, jamás en caliente. Lo que vemos es que a Puigdemont no le quedaban muchas más salidas que hacer esto. La hizo ayer, pero podría haberlo hecho el lunes próximo o incluso hoy, sábado. Abrir el Parlamento de manera urgente y hacer lo que hizo ayer. Es decir, o echaba para atrás y se sacudía el 155 de encima, tal y como le habían asegurado desde Moncloa, o hacía una machada al estilo Companys en 1934 y proclamaba la independencia con alaracas y con trompetería en el balcón de la Generalidad, en la Plaza de San Jaime, en el centro de Barcelona. Es decir, esa imagen que todos hasta hace no mucho tiempo teníamos en la cabeza. Se proclamará la independencia, pero se proclamará al estilo histórico. Bien, esa era otra posibilidad. O la tercera, que era embarcar a todo el mundo en esto, vamos, a todos los que le rodean. Embarrar un poco el terreno, cosa que ha hecho con bastante dedicación a lo largo de las 2 últimas semanas, y luego embarcar a todos los diputados independentistas para que se colgasen con él de la misma soga. Bien, ha escogido la tercera, ha escogido esta última, que es por lo demás la previsible, habida cuenta de la cobardía atroz de este personaje, y creo que ha tenido 2 meses largos para mostrárnosla en toda su crudeza, y luego el año y medio que lleva de presidente de la Generalidad. Es un cobarde en tanto en cuanto jamás ha ido con la verdad por delante y siempre ha ido escondiéndose. Su último gran escondrijo fue lo de ayer. Es decir, digamos que lleva demasiado tiempo dando hilo a la cometa o a una cometa que nadie quiere sostener y que él tampoco, yo creo que a estas alturas, quería sostener. No es descabellado pensar que ayer, cuando le llegó el cese desde Madrid, lo tomó como un auténtico alivio. Bien, al parecer el jueves hizo intención incluso de abandonar y de entregarle el poder, la presidencia, a Junqueras para que fuera este quien diese el último y definitivo trago pues al caldo que con esmero llevan preparando desde hace un par de años, con esmero y entre los dos, más todos, más sus respectivos equipos. Pero claro, Junqueras no es tonto, como nos podemos imaginar, así que declinó la oferta. Entiendo que quiere seguir viviendo de esto, si los jueces se lo permiten, desde hoy, y sobre todo no quiere dar con los huesos en la cárcel, lo cual es perfectamente comprensible. No quiere dar con sus huesos en Soto del Real, donde, a pesar de que, como en todas las cárceles, hay un capellán disponible a diario para poder escuchar confesiones y dar misa, Oriol Junqueras es muy misero, no sé si va todos los días, pero desde luego si va todos los domingos, pues bien, sospecha que le tocaría pasar allí una buena temporada, y siempre es mejor ir a misa a la parroquia que tiene al lado de casa en Barcelona que tener que ir a la capilla de Soto del Real. Bien, el proceso, como podemos ver, como la vieja Castilla, la Castilla medieval, hace a los hombres y los gasta. Gastó en su momento a Francesc Homs, del que ya nadie se acuerda. Gastó posteriormente a su jefe, a Artur Mas, que las está pasando negras. Las está pasando negras para pagar la fianza de 5 millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas por emplear fondos públicos en el referéndum del 9N del año 2014, y que ha hecho una colecta. No sé, creo que todavía no ha reunido los 5 millones de euros, porque 5 millones de euros es mucho dinero. Y aparte de estos dos, pues ha gastado a varios consejeros, en concreto el último fue Santi Vila, que dimitió hace solo unos días, pero también a unos cuantos anteriores que dimitieron en el mes de julio. Antes de que empezase ya toda esta locura, decidieron irse en previsión de lo que ellos ya sabían, otros imaginábamos, y el gobierno a la vista está que no tenía ni flores de lo que iba a suceder. También ha gastado al mayor de los Mossos, a Trapero, que está en la picota, y a los tristemente célebres Jordis, que son objeto de mofas para media España y de desprecio para la otra media. No sé cuál será el sino de estos, lo que decida la Audiencia Nacional, pero entre tanto, y a pesar de que llevan ya, pues creo que va para 2 semanas entre rejas, ha habido alguna manifestación, pero no se ha incendiado Cataluña tal y como se preveía, o algunos preveían. Así que se les está empezando a olvidar, por lo menos hasta la fecha. Pero claro, el tema ayer es que habían llegado tan lejos que el toro estaba ahí, lo veían.
el toro quiero decir, el artículo 155 estaba ahí dispuesto a embestir tan pronto como el Senado levantase la barrera, como se abriese la puerta de Toriles. Era una cuestión de horas. Y se sabía perfectamente que ayer iba a aplicarse el artículo. De ahí que yo en origen pensase que esto lo iban a hacer el lunes. Bueno, esperarán primero a recibir la bofetada, a pesar de que era una bofetada cantada. Estas cosas llevan su tiempo y todos lo sabíamos, es decir, no era un calentón, ni muchísimo menos, ni una improvisación, pues para luego poder hacerse las víctimas, porque el victimismo en todo este proceso, dicho sea bajo las dos acepciones de proceso, ha sido constante y no tenía por qué dejar de serlo. Es decir, frente a eso algo tenían que hacer. Y hicieron lo único que les quedaba para salvar la cara dentro de casa, es decir, que no volverá a defraudar a los suyos, cosa que vienen haciendo con gran fruición desde hace 2 o 3 semanas. Y bueno, pues para minimizar el daño pues a sí mismos, es decir, minimizar el daño de lo que le va a venir de fuera. Bueno, que ya lo tienen, de hecho. Es decir, lo que decía antes, si nos ahorcamos todos, pues quizá la pena no sea tan severa. Y luego dentro de casa podemos salvar la cara. Es decir, los independentistas, que los tenemos a todos enfadados y con razón, pues al menos verán que nos hemos tardado en decidir, pero al final nos hemos decidido. Así que de este modo el toro los ha embestido a todos, y la responsabilidad queda diluida en el Parlamento. Más concretamente en los diputados que votaron, no solo los que votaron que sí, porque eso no se sabe quién votó que sí. Los 82 diputados de 135 que tiene el Parlamento de Cataluña, pues los 82 diputados que participaron en la votación. En concreto los resultados fueron 70. Ya he dicho que tanto el PSOE como Ciudadanos como el PP se fueron, como os comentaba, se dejaron sus escaños como habían hecho en septiembre, y los que se quedaron allí, 70 lo hicieron a favor, 2 lo hicieron en blanco y 10 en contra. No sabemos quién votó qué, tenemos ni idea, eso nomás no se podrá saber nunca, porque la cosa fue en secreto. Esto se advirtió antes de que se realizase la votación, y bien, decían, no, esto es para protegerse, sí, para un ardid más en todo caso, es decir, de que todo esto se vea que ha sido una cosa al estilo de Fuente Ovejuna. Es decir, frente a lo que tenían delante, tenían que juntar cuantos más mejor en esta quimera ilegal, ilegítima y disparatada se mire por donde se mire, en la que se han terminado, en la que se han metido desde el principio y no han hecho más que empeorarla. A partir de aquí lo que suceda, pues no lo sabemos nosotros, ni lo sabemos ahora, lo dirán los tribunales competentes si es que tienen que decir algo. Porque de lo que se hizo ayer en el Parlamento de Cataluña se derivarán consecuencias penales, vamos, digo yo, como se han derivado de cosas menores, como la historia esta de los guardias civiles, el día de la Consejería de Economía. Pero vamos, eso será algo que se verá con el tiempo, lo que no sé es cuándo. Es decir, digamos que una buena parte de lo que va a pasar, pues, si no gran parte de lo que va a pasar, casi todo, está todavía con un interrogante gigantesco encima. Al gobierno de Rajoy, el modo que escogiese Puigdemont para morir, pues la verdad es que le daba igual. Sabía que se tenía que suicidar, tenía que inmolarse de alguna manera, pero no sabía cuál, pero le importaba un bledo. Es decir, la máquina del Estado ya estaba en marcha, ya estaba encendida, e iba a actuar pasase lo que pasase. Es decir, que el 155 no es una consecuencia, no es un efecto del numerito parlamentario de ayer. Se iba a poner en marcha de cualquier manera. Y en este caso, el huevo y la gallina, lo digo porque en este tipo de historias suele reinar la ceremonia de la confusión. No, se hizo porque como consecuencia lo anterior. El 155 viene no por lo de ayer, sino por todo lo que ha sucedido hasta la fecha y que daba motivos más que sobrados, con la ley en la mano, de aplicarlo. Así que querían salir, como decía, con la cara bien librada y tratando de diluir las culpas. Y además en esto en Madrid se han hecho las cosas de una manera muy distinta. Se han hecho tarde, eso es cierto, pero se están haciendo bien, conforme a derecho y observando la letra de la ley, más observándola con un gran escrúpulo. Es
decir, para no observando los plazos al máximo, viendo la manera de no columpiarse, de actuar con cautela. Que mucha gente se queja, ¿no? Excesiva cautela. Yo creo que si realmente lo que estás acusando a tu adversario es de no cumplir la ley, tú tienes que ser exquisito a la hora de cumplirla. Es decir, no puedes saltártela bajo ningún concepto, y en este caso a Rajoy le pueden acusar de muchas cosas, y yo normalmente le acuso de muchas cosas, pero aquí no se le puede decir nada. Lo ha hecho tal y como estaba previsto en las leyes. Incluso su propio 155, que era un asunto político, no jurídico, no estaba previsto en ninguna ley, ha tenido que inventárselo, ha tratado de... Bueno, ha tratado, no, lo ha pactado tanto con Ciudadanos como con el Partido Socialista, para que no pareciese que era una cosa suya, sino que venía de tres. Yo la verdad es que siento decir lo mismo de Puigdemont, porque no lo ha hecho, es decir, su gobierno de saltimbanquis han hecho exactamente todo lo contrario. Básicamente han dejado el imperio de la ley en Cataluña hecho un guiñapo irreconocible. Y creo que eso cualquiera que tenga un conocimiento, aunque sea somero, de lo que ha pasado las últimas semanas allí, pues estará de acuerdo conmigo. No sé qué ley les falta por saltarse, pero vamos, las han ido dejando todas echadas en la cuneta, incluso en algunos casos leyes que ellos mismos habían aprobado, empezando por la propia de referéndum, que implicaba que se declararía la independencia tan pronto como se supieran los resultados, y han tardado pues cerca de un mes en hacerlo, y lo han hecho con sordina, sin saber muy bien quién en concreto la declaraba en el Parlamento. No ha sido, estoy convencido, no ha sido como muchos independentistas se lo imaginaban. Veían en esto algo de gloria que no se produjo. De hecho, el propio Puigdemont ni siquiera, cuando ya ayer, después de la sesión parlamentaria, se reunieron los independentistas más entregados, se reunieron en la Plaza de San Jaime, en el mismo centro de Barcelona, donde se habían congregado allí para la celebración, ni siquiera se dirigió a ellos, que hubiera sido lo propio. Si era un momento de alegría y un momento de celebración, lo suyo es que él y su gobierno hubieran salido al balcón, provistos de banderas, y bien, hubiesen saludado allí a la afición. Otra cosa que tampoco han hecho es quitar la bandera de España del Palacio de la Generalidad. Se ha quitado de algunos ayuntamientos, a cuenta y riesgo de los alcaldes de esos ayuntamientos, pero por lo menos a la hora en la que estoy grabando este programa, la bandera sigue en su sitio, lo que significa que lo que han hecho no lo han hecho muy convencidos, o eso es lo que yo creo. Pues bien, con todo cumplido y con Cataluña entregada, o encomendada, mejor dicho, a la incertidumbre, llevan esto desde hace meses, pues todos se preguntan qué es lo que va a pasar ahora. De hecho, en Cataluña y en el resto de España venimos preguntándonos qué va a pasar ahora desde hace demasiado tiempo. Hay una sensación de provisionalidad absoluta en Cataluña, más que en ningún sitio, obviamente. Bien, el gobierno ha aplicado el 155, entre otras razones, precisamente para eso, para aminorar la incertidumbre. Ayer anunció las medidas que se tomarán a partir de ahora, algunas de hecho con carácter inmediato, como el cese de Puigdemont, que está cesado desde hoy, a estas horas ya no es presidente de la Generalidad, y de todo su gobierno. Y la otra gran medida es la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, que cae en jueves, ya que el domingo, que es día 24, pues es Nochebuena. Tampoco se van a celebrar unas elecciones en Nochebuena, así que decidieron llevárselas al jueves anterior. Podrían haberlo hecho la semana siguiente, pero ya sería la semana de Navidad, y lo otro es meterse en el año 2018. Seguramente Rajoy no quiere que esto se eternice mucho más, ni siquiera desde el punto de vista psicológico. Es decir, que antes de que termine el año ya se hayan celebrado las elecciones. De lo que no se puede hablar es de una suspensión de autonomía, como hablaba gente ayer en algunos periódicos, al menos en su totalidad. Pero sí de una intervención dura, como nunca se ha hecho, pero porque no hay precedentes. Es decir, no es que el 155 se haya aplicado 15 veces y podamos comparar unos casos con otros. Es la primera vez que se hace. Y bien, en este caso, no sé si ha hecho falta o no, el hecho es que no se ha suspendido la autonomía. La Generalidad de Cataluña sigue existiendo, intervenida, obviamente. Eso sí, hay una serie de cambios importantes y de cierto calibre. Durante los próximos 55 días, el presidente de la Generalidad será Mariano Rajoy. Diréis, ¿y se va a vivir a Barcelona allí y tal? No.
Lo hará desde Madrid, aunque eso sí, necesitará, no lo sé, un directorio, un delegado. Está el delegado del gobierno, que es Enric Milló. Hablaban ayer algunos medios de que juega con una terna de políticos catalanes ya con mucha experiencia, como Josep Antoni Duran Lleida o Borrell, o también estaba Josep Piqué, ¿no? No lo sé. Esto son las puras quinielas periodísticas. No creo que ninguno de los tres acepte. Ya son de cierta edad, los tres superan los 60 y han sido pues importantes en su momento, que serían como el gobernador o el virrey durante estos 55 días. Es muy poco tiempo, no estamos hablando de plazos mucho más largos, como pueden ser 6 o 7 meses, sino mes y medio, un poco más de mes y medio. Va a ser una cosa vista y no vista, aunque bastante intensa. Bien, ante Mariano Rajoy o ante ese delegado que tenga en Barcelona, pues responderán los altos cargos de la administración catalana, que esos no han sido cesados. Es decir, ninguno de ellos ha sido cesado, con algunas excepciones, algunas de cierta enjundia. Han cesado, por ejemplo, a los embajadores, entre comillas, por favor, así es como los llaman ellos, los delegados de la Generalidad en el extranjero. Han cerrado todas las delegaciones, con excepción de la de Bruselas, aunque sí han cesado al delegado en Bruselas. También han cesado al secretario general de Interior, que es un tipo que se llama César Puig, y al director de los Mossos, que no es trapero, trapero es el mayor, es como el comisario en jefe, ¿no? El director político de los Mossos es un tipo que se llama Pere Soler. Bien, además de eso, pues han cerrado, han clausurado los gabinetes personales de Puigdemont y de Junqueras. Ya no tienen mucho sentido. Si no hay presidente y vicepresidente de la Generalidad, pues no tiene mucho. Y no se los va a llevar Mariano Rajoy a la Moncloa. Sería ya una cosa de chiste, aunque bueno, en los últimos 2 meses nos hemos acostumbrado mucho a las cosas de chiste. Así que no sería tan de extrañar. Bien, entre todos leí ayer que se calcula aproximadamente unas 140 personas las que van a salir, las que tendrán que salir este mismo fin de semana. Si lo hacen por las buenas, si no, supongo que les tendrán que sacar. En principio no debería haber más ceses. No debería haber más ceses si los responsables de cada departamento cumplen con lo que se les ordena. Es decir, entienden lo que ha sucedido y cumplen la ley, en una palabra. En el caso de que no la cumpliesen, pues ya no lo sé. Si lo hacen todos como Fuente Ovejuna, de nuevo, deciden inmolarse, pues Rajoy tendría más problemas de los que pensamos en el caso de que obedezcan, y es decir, cursen las órdenes de que les llegue de ese delegado de Rajoy, como cursaban las de los consejeros de Puigdemont. Bueno, pues no habrá ningún problema. Total, ya digo, es muy poco tiempo, solo 55 días, los que tampoco pasan en las cosas ordinarias, tampoco pasan demasiadas cosas. Bien, seguimos. El Parlamento de Cataluña se va a cerrar, se queda suspendido. No, el Parlamento de Cataluña en principio se queda abierto, aunque claro, como hay convocatoria de elecciones, no tendrá sesiones, pero no, el 155 rajoyano no le incluye. Es decir, sigue abierto, y en el caso de que vuelva a reunirse o a convocarse pleno, pues tendrá sus atribuciones mermadas o restringidas, para que no vuelva a hacer ciertas cosas como las que hizo el día 6 y 7 de septiembre o ayer mismo. Respecto a Carme Forcadell, pues no ha dicho nada. Aunque ahí entiendo que eso es más competencia de los tribunales que otra cosa, porque esta mujer, a la vista está que ha cometido algunos delitos de índole parlamentario, y eso tiene una serie de denuncias, y tendrán que ser los tribunales los que diriman si lo ha cometido o no lo ha cometido. Insisto, esto es un Estado de Derecho y está bien acusar, pero nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Lo de las elecciones tiene más miga. Porque es el asunto, yo creo que el asunto mollar de los próximos 50 días. 50 días o 55, mejor dicho, es muy poco tiempo, ya digo. Pero yo creo que es razonable que se haya hecho así. No sé si 55 días, pero vamos, que se hiciese en cuanto antes. Y lo digo porque entre los cometidos del gobierno central no está gobernar en Cataluña. Simplemente, no es su función. Tiene que ser algo necesariamente temporal, pero temporal de poco tiempo. Es una situación de emergencia, está claro, y como tal, como situación de emergencia, tiene que ser breve. Cuanto más breve, mejor. Luego ya pues se verá lo que deciden los catalanes, a fin de cuentas. En Cataluña tienen que gobernar los catalanes, no tiene que gobernar un señor del gobierno central que no ha sido elegido para eso y que además tiene otro trabajo.
De las elecciones propiamente dichas, pues poco más se puede decir a día de hoy. No sabemos si concurrirán los independentistas, no tenemos ni idea. Pero si no lo hacen, ojo, no será porque no les dejan. No se ha hecho ninguna ley que impida a los independentistas presentarse a las elecciones, será porque no quieren. Es decir, no les está vedado de ninguna manera. La CUP ha anunciado ya, lo hizo ayer por la tarde, que no participará y que en su lugar montarán una paella popular, una paella insumisa. Así, tal cual. No sé si ellos o los insumisos o la paella. Bueno, la paella a lo mejor se declara también a sí misma insumisa. No sé yo, la verdad, no tanto por la paella, sino por el hecho es que la paella se come al aire libre y una paella en el mes de diciembre pues se van a quedar con la postura, a no ser que se vayan a prepararla y a celebrarla pues a la playa de Maspalomas en Gran Canaria, que en el mes de diciembre tiene una temperatura muy agradable, pero no así ningún punto de Cataluña, ni siquiera el sur y la costa, así que creo que podrían cambiarlo por otra cosa. Quizás que no están pensando que estas elecciones van a ser como las de septiembre de 2015, donde pudieron estar en la calle muchísimo tiempo. Las elecciones en invierno, lo vimos hace 2 años, en las elecciones generales, son muy deslucidas porque los días son muy cortos y hace frío. Las elecciones siempre es mejor que se hagan en verano o en primavera, cuando los días se alargan y la temperatura exterior es buena. Eso no tenemos ni idea. Quitando esto, es decir, que ya han anunciado, pero puede pasar cualquier cosa. Es decir, pueden cambiar de opinión y quizá lo hagan, es una posibilidad, pero aún es pronto para saberlo. Otra de las incógnitas que se abre es si el Frente Constitucionalista, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos, se presentará unido en una coalición. Yo personalmente, y con la información de la que dispongo ahora, lo dudo, aunque dependerá de lo que hagan en el otro lado y cómo se llegue a tensar la situación en Cataluña, que por poder podría suceder. Con los números actuales en la mano, el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta. Si hacemos un ceteris paribus, con todo que se quede como está, que la gente vota igual y que se reparten los escaños de la misma manera. Bueno, en este momento, si no se disolviesen las cámaras y estos señores de la CUP y señoras de la CUP decidiesen largarse del Parlamento. En ese caso, el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta porque necesita 68 escaños en Cataluña y ellos solo tienen 62. Ellos han podido pasar esto gracias a que tienen los 10 escaños de la CUP. Aunque, claro, como ya digo, eso no nos dice absolutamente nada, porque el terremoto ha sido de tal envergadura que el mapa político de Cataluña se va a redibujar por completo en el próximo mes y a lo largo del próximo año. Y si no, ya lo veremos. Se va a redibujar en todos los aspectos. Pueden pasar muchísimas cosas solo a lo largo del próximo mes y medio. Desde que el nacionalismo en pleno se retire, haga la secesión del Aventino, una cosa así, no quiere saber nada, y entonces dice, pues nos vamos, sin este sistema no le reconocemos, no reconocemos a Rajoy, no reconocemos a la Constitución, y nosotros montamos un parlamento aparte. Puede suceder eso. De hecho, ya se oyen ruidos por ahí, ¿no? Una asamblea de cargos electos y cosas así, hasta que, bueno, pues Junts pel Sí salte por los aires, es una posibilidad también, y se forme un nuevo partido continuador, un nuevo partido nacionalista, o más o menos nacionalista, continuador de la tradición pactista de la difunta CiU antes del procés, es decir, hasta el año 2011 o 2012. Esa CiU que conocíamos en tiempos, que era muy corrupta, extraordinariamente corrupta, pero siempre estaba dispuesta a llegar a un buen acuerdo. Y sobre esa voluntad de llegar a acuerdos y del trapicheo se pasaron 40 años gobernando, mandando y disponiendo. Así que es normal que haya muchos nacionalistas, sobre todo lo que llaman moderados, es decir, nacionalistas no independentistas, que quisiesen o que han sido independentistas, pero se han quitado. Nadie nace independentista ni nadie nace constitucionalista. Eso se puede viajar de un lado a otro. En los últimos 2 meses ha habido viajes en los 2 sentidos. Yo he conocido algunos casos de gente que se hizo independentista sin serlo y lo contrario, gente que venía del independentismo y que se ha pasado al constitucionalismo. Es decir, no, en el fondo esto era un engaño. Bueno, se pueden ver a través de Twitter algunos casos y algunas confesiones privadas. La verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y la verdad es que, no sé, meterse adivino tampoco tiene mucho sentido. Pero esto va a pasar tal cosa, más hoy todo queda grabado y todo queda escrito.
te lo van a sacar. Y no solo por eso, sino porque es hablar por hablar y escribir por escribir. Lo que sí podemos tener claro, de lo que sí podemos estar seguros, es que en Cataluña nada volverá a ser lo mismo. Y por extensión, en el resto del país. Digamos que estamos en un momento, una especie de twilight, de luz de atardecer, en la que lo nuevo todavía no ha nacido y se está muriendo lo anterior. Es decir, que se apaga la España de la transición y amanece otra España nueva. Y dices, bueno, pero el horror, ¿no? No. No tiene por qué ser el horror, ni tiene que ser necesariamente peor. Evidentemente tiene desafíos por delante que nos pueden parecer titánicos y seguramente lo sean, pero no son mayores a los que enfrentaron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en el pasado. Veamos las cosas con perspectiva. En fin, yo creo que este momento no es el momento adecuado para dejarse llevar por el pesimismo. Pues así a lo tonto me he quedado sin tiempo para meter llamadas ni nada parecido, ni secciones, así que las tendré que meter mañana. Mañana, eso sí, hay contrarréplica. No, espero que no pase nada tan grave que me impida hacer la contrarréplica, que, como bien sabéis los habituales, es el programa dedicado a los oyentes. Mañana procuraré meter todas las llamadas que pueda. Hoy tenía un par de ellas preparadas aquí, pero no sabía que al final, hilando un asunto con el otro, pues me iba a salir un programa tan largo. De cualquier manera, estas dos llamadas las meteré mañana, entrarán mañana en la contrarréplica. Así que nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.